Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Esteban Sinde, CSO y presidente de IFAS da Terra. IFAS da Terra es una empresa biotecnológica líder en el desarrollo de productos basados en hongos medicinales para la salud humana. Con 25 años de historia y presencia en más de 30 países, IFAS da Terra se ha consolidado como referente europeo en micoterapia. Su catálogo de más de 50 productos se basa en la estandarización del contenido de biomoléculas activas en cada extracto de hongo para garantizar potencia, calidad y resultados. Escucha este episodio donde Esteban nos da una clase magistral sobre micoterapia y nos cuenta cómo, desde Galicia, IFAS da Terra está revolucionando un sector con enorme potencial. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores. El podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Esteban, bienvenido a Bioemprendedores. Gracias, Rosendo. Encantado de estar aquí. Igualmente. Oye, es un placer siempre tener a una compañía gallega en Bioemprendedores y poder contar un poquito sobre su historia. Además, nos han hablado muchísimo de IFAS da Terra. Me alegro. Gracias por acogernos aquí. Como ya sabes, no debería ser tan raro porque Galicia es el segundo foco de biotech más grande de España, según número de empresas y facturación, por detrás de Cataluña. ¿Ah, sí? No me digas esto. Pues oye, Sí. pues me gustaría que me des luego una radiografía del ecosistema, me la apunto para poder conocer un poco más el ecosistema gallego. Pero empecemos por IFAS da Terra. ¿Qué es IFAS da Terra? Pues mira, IFAS da Terra, para intentar sintetizarlo, es claramente una biotech que ha buscado desde hace 25 años la aplicación de los hongos, sobre todo de hongos con capacidades medicinales, terapéuticas o funcionales, a los sectores de la salud, tanto la salud humana como animal como vegetal. Al sector One Health, que le llamaríamos por la... One Health le llamáis. Sí, porque la World Health Organization considera Sí. que el mundo tiene solo una One Health. El mundo no puede subsistir y ser sostenible si los animales, plantas y seres humanos no colaboramos en que haya un ecosistema favorable para todos. Y hay organizaciones como la nuestra y muchas otras compañías que se consideran One Health porque tocan las tres patas, ¿no? Medio ambiente, animal y humana, que básicamente es vegetal, sobre todo animal y humano. Ahora volvemos a ello, a animal y vegetal, a humano, animal y vegetal, para entender los go-to-markets en cada uno de estos mercados. Pero antes, has mencionado hongos medicinales. Y de hecho, hay que reconocer que en esta ocasión me he mirado varios minutos antes de empezar nuestra conversación vuestra página web y me he quedado alucinado porque quizá por desconocimiento por mi parte no sabía que estaba tan extendido el uso de los hongos medicinales en suplementos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Y que estaba tan extendida la micoterapia. Entonces, háblanos un poquito más sobre qué es esto de la micoterapia, qué es esto de los hongos medicinales, qué mercado es el que hay detrás, etcétera. Sí, el mercado realmente es relativamente reciente en Europa y Estados Unidos, donde podamos decir que nosotros somos de las primeras compañías, quizás las primeras que yo conozco en Estados Unidos pueden tener 35 o 40 años, la nuestra tiene 25 años, es de las primera o segunda de Europa, quizás había una en Alemania anterior, pero el mercado de los hongos medicinales se refiere a los hongos superiores. La micoterapia, como la llamamos, se refiere a los hongos que tienen setas, ¿no? que se le ven los carpóforos. Porque en realidad el reino fungi son un par de millones de organismos, se calcula, solo hay unos 150.000 descritos. Y dentro del reino fungi entrarían los hongos inferiores y superiores, por así decirlo. Las levaduras también, etc. Hay muchos grupos. Vale. De los hongos inferiores, como todos conocéis, el penicillium
no solo la penicilina, sino la mayoría de los antibióticos, la amoxicilina, provienen de hongos inferiores. Es decir, los hongos son la raíz de muchos de los fármacos, de las moléculas que hoy en día conocemos. Pero donde nosotros estamos, que es con los hongos superiores, que es a lo que le llamamos micoterapia o hongos medicinales, son más bien setas. Eso es un antiguo saber que en China ya y Japón, pero sobre todo China, desde hace más de 2000 años, se usan y son la base de la farmacopea china. Si hoy vais a una farmacia en China, la parte baja de la farmacia, que es la importante, porque suelen tener un par de pisos, se basa en hongos como el reishi, el córdices o la melena de león. Aquí es algo que todavía demuestra la inmensa distancia que nos separa, aunque pensemos que hay una economía global. Aquí está llegando esta ola de entender lo que es la micoterapia y las setas medicinales, pero empieza a ser ya un uso bastante extendido, sobre todo en suplementos, pero está llegando también a la alimentación funcional, donde nosotros hemos hecho algún producto, pero bueno, uno de los más comunes que ya lleva también quizás 25 o 30 años extendiéndose por el mundo occidental es el café. Café con reishi, café con córdices, son productos habituales en aquellos lineales de retail especializado que se dedican, por ejemplo, a alimentación con nootrópicos, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor estas dos especies se clasificarían. Vale. Entonces, los hongos a los que vamos a atacar en este caso son siempre aquellos que tienen, has dicho tú, la seta. Sí, generalmente. Esos se llaman basidiomicetos, ese grupo. Hay alguna otra especie, nosotros tenemos una micoteca con 200 especies, pero usamos alguna que es un ascomiceto que tiene como un primordio de seta que nosotros no identificamos tanto una seta como el córdiceps, que es el más famoso, el hongo de la energía. Pero sí, en general son superiores. Se ven fructificaciones grandes saliendo de ellos. No es un penicillium, que como sabéis es un hongo inferior filamentoso que se ve ahí solo un micelio muy pequeñito, ¿no? Vale, cuando dices superiores es que lo vemos salir de la tierra y tiene un... Sí, tienen cuerpos grandes, son visibles, ¿no? Vale. Oye, muy interesante. Ok, entonces, esto ya lleva un tiempo, es sobre todo más utilizado en Oriente. Vosotros lleváis 25 años. Bueno, en fin, es que tengo infinitas preguntas. Pero, ¿puedes dimensionarnos ahora más o menos lo que tú conozcas? ¿Cuál es el mercado en millones de euros o en millones de dólares de los hongos medicinales o de los hongos para alimentación? No, la verdad es que leí bastantes estadísticas, pero me resulta bastante difícil porque las cifras realmente grandes del mundo están en China y allí es de billones. Pero esos billones son difíciles de diferenciar también, porque los hongos medicinales, algunos de ellos, otros solo se usan para medicinales. El reishi es un hongo muy duro que no se podría consumir porque es como madera. Y ese es un hongo medicinal puro. Pero algunos de ellos tienen la doble aptitud de ser un alimento y entonces se consumen también en el plato, en un hot pot o en una infusión y un medicamento, como lo llamarían los chinos. Por ejemplo, la melena de león. La melena de león es el hongo ahora más famoso para neuroregeneración, que previene o ralentiza el deterioro cognitivo. Es el blockbuster, quizás ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, en ventas, junto con el reishi y el córdices. Allí te puedo decir, pues, por ejemplo, que hay de estos tres hongos fundamentales, puede haber una venta en bulk, en materias primas de en torno a 1 billón, pero en producto final es difícil porque muchos van en blends. Y desde luego es un negocio billonario, pero se confunde la alimentación funcional con la suplementación, con incluso algunos productos farmacológicos. En China o en Japón hay extractos de estos hongos que son aprobados por la correspondiente FDA china y japonesa y son primera línea, por ejemplo, en tratamiento de tumores hospitalarios. Entonces, esas tres patas fundamentales no están bien definidas. No está claro. Pero sí te puedo decir cuáles son los sectores que más facturan. Eso sí, si te interesa. Sí, adelante. Pues quizás el primero, sin duda, sean los suplementos, bien sea preparados en cápsulas, que son la gama principal, como píldora o jarabes.
Yo creo que los fármacos a base de extractos de hongos, o sea, ya con un regulatorio complejo, sobre todo en estos países donde el regulatorio permite inscribir productos que no son una molécula o un mecanismo. Eso aquí en el regulatorio español lo permiten una categoría que se llama medicamentos a base de plantas medicinales. Okay. Pero como no tenemos la cultura medicamentosa del hongo superior, no tenemos la categoría regulatoria de drug de medicamentos a base de hongos medicinales. Con lo cual, como sabes, estos se quedan en un suplemento en vez de poder pasar a un medicamento. Ya veo. Cosa que sí se puede hacer con las plantas. Hay productos a base de plantas medicinales que con el full spectrum de la planta, con un extracto completo, es un drug. Y ahí es quizás la segunda categoría de facturación. Y esa no la tengo tan catalogada a nivel sino en Japón, que creo que también debe ser muy grande. Pero luego ya entraría la que posiblemente en el futuro va a ser la más grande, que es la de la suplementación a base de hongos. El suplementar productos alimenticios introduciéndole hongos. Aquí, sin duda, el principal facturador es el café con reishi, las infusiones con reishi, códices, melena, todo lo que son infusiones y cafés. Eso, bueno, ahora mismo es un boom tremendo en Estados Unidos, que nos está llegando ahora a la orilla así tenue, pero bueno, llegará como todo. La verdad es que será perfecto. Eso ya no sería una cápsula ni un jarabe, sería simplemente comprar un producto alimenticio que tenga, en lugar de un edulcorante, tenga hongos. Efectivamente. Lo complementamos para hacerlo funcional. Fenomenal. Estoy viendo ahora mismo, mientras hablabas, he hecho una búsqueda y para compartirlo también con la audiencia y que tú me puedas decir si vamos bien o no vamos bien con estos números. En 2024, según Fortune, el mercado de los hongos funcionales se estimaba en 31.000 millones de dólares. Me parece un mercado, como tú decías, billonario, ¿no? Y además estiman que pueda alcanzar en 2032 más de los 60.000 millones, con lo cual está creciendo a unas tasas de prácticamente el 10% anual, 9% anual. ¿Vale? Sí, eso sí lo dicen todos los estudios, que más de un 10% anual suele haber de CAGR. Y la distribución geográfica, como tú bien decías antes, está muy concentrada todavía en Asia-Pacífico, con un 52% de market share a nivel mundial. Te parece un mercado muy interesante, muy interesante. Vale, estupendo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no es suficiente con las plantas medicinales? ¿Por qué no es suficiente con fármaco o con otro tipo de suplementación? ¿Por qué los hongos? Bueno, evidentemente nosotros defendemos el mayor poder de los hongos en muchas actividades funcionales y terapéuticas que el de otros organismos o seres vivos y que incluso que algunos fármacos en ciertas aplicabilidades. Empezando por compararlos con las plantas. El hongo tiene una gran ventaja. Nosotros hemos hecho estudios de coadyuvancia con fármacos, incluso en temas como oncología, donde tenemos 2 ensayos clínicos doble ciego, uno recién finalizado y el otro a punto de finalizar, que su absorción vía citocromos hepáticos no interfiere, no provoca interacción medicamentosa con el fármaco, sino que incluso a veces mejora la biodisponibilidad del fármaco, porque usa otros citocromos. Por tanto, tiene un perfil de seguridad mucho mayor que las plantas para su uso en coadyuvancia. Además, tiene una serie de propiedades bastante específicas de los hongos medicinales, porque tienen otras moléculas que pensemos que el reino fungi no tiene clorofila, por lo tanto no realiza la fotosíntesis como las plantas, ni tiene lignocelulósicos, o sea, quitina. Las típicas moléculas de las plantas como es su pared celular, el hongo las sustituye por otras. En vez de ser esa pared celular lignocelulósica, el hongo tiene quitina, que es la que tendrían, por ejemplo, los insectos. Eso es como una característica de los hongos. Pero además dentro tiene una serie de moléculas como determinados triterpenoides exclusivos de cada hongo, betaglucanos, glicoproteínas, una serie de moléculas que tienen muy estudiada y evidenciada su capacidad, por ejemplo, inmunomoduladora. Son los inmunomoduladores más potentes de la naturaleza. Cosa que es bastante excepcional encontrar un adaptógeno de estas categorías
en el reino de las plantas son los fármacos. Los fármacos tienen un mecanismo de acción, o te inmunodeprimo o te inmunosuprimo. El hongo te equilibra, cosa que es realmente asombroso de ver en ensayos clínicos con personas que tienen un nivel de linfocitos CD4, CD8 disparado hacia aquí, hacia arriba o hacia abajo, y nosotros los llevamos a balancearlos con un extracto de un hongo. Entonces, esto es lo que se denomina un adaptógeno en la naturaleza, y los hongos son adaptógenos muy potentes. O también un BRM, como dirían los ingleses, que es un Biological Response Modifier. Modifican y balancean respuestas biológicas que están desequilibradas. Tienen otras propiedades que también no se han visto apenas en la fitoterapia, como son, por ejemplo, la regeneración neuronal, como te hablé antes de la melena de león y de algunos otros hongos. Hay estudios epidemiológicos bastante claros que demuestran con miles de consumidores de hongos que, por ejemplo, el índice de Parkinson o Alzheimer en el grupo que consume muchos hongos, el que no, es el 50%. Y se ha estudiado cómo regeneran la capa de mielina, cómo son promotores del Nerve Growth Factor, algunas de las moléculas que tienen, etc. Tienen una capacidad, por esta inmunomodulación, antiinflamatoria muy potente, sin tener los secundarismos que tendría un fármaco, un AINE, ¿no? Un corticosteroide, porque evidentemente ellos te aportan. Nosotros, al trabajar con extractos, ya no estoy hablando de los fármacos que se hacen, ¿no? Sino del extracto puro, te aportan miles de moléculas que son las que hacen que este equilibrio molecular no genere un secundarismo exacerbado. También, evidentemente, no generan una respuesta inmediata como generaría un antibiótico o una insulina. Estamos hablando de productos que se pueden consumir de modo crónico porque no tienen un secundarismo pues muy relevante, como pasa con algunos fármacos, en patologías que hoy en día cada vez tienen mayor prevalencia y que son inmunomediadas, ¿no? O que son neurodegenerativas, o que son problemas metabólicos de raíz que hay que atajar. Y muchas otras más evidencias científicas que existen, pues demuestran que posiblemente sean una o la principal solución a problemas actuales crónico-degenerativos. Muy interesante. Oye, una de las cosas en el mundo de las plantas y los complementos alimenticios donde De Viquer tiene algún producto, es que en una planta, cuando haces un extracto, hay como tú aventurabas ahora con los hongos, hay miles de compuestos. Sí. Y cuesta mucho poder estandarizar. Si una vez tienes la planta y quieres tener algún tipo de aplicación terapéutica, tienes que estandarizar ese extracto de alguna manera, y me imagino que lo que se suele hacer es coger, y esto lo pregunto porque no me dedico a las materias primas, pero me imagino que coges algún compuesto de esta planta y estandarizas por ahí. Pides que tenga una mínima concentración de este compuesto, ese extracto. Entonces, la pregunta es, ¿en los hongos pasa igual? ¿Tenemos miles de compuestos en los hongos también y debemos estandarizar en base a un activo concreto, o cómo se hace esto? Sí, efectivamente. O sea, eso es obviamente lo habitual en la naturaleza. Solemos a veces intentar minimizar que en este hongo conocemos pues, estas 30, 50, 100, 200 moléculas que son activas, pero nosotros, que hemos hecho metabolómica de algunas de las especies que trabajamos, aproximadamente de una docena de ellas, estás hablando de cientos de miles de moléculas. Cientos de miles en una única hongo. Wow. Posiblemente a lo mejor la mitad sean moléculas inéditas, no descritas. Qué chulo. Tenemos que buscar estandarizar en aquellas que sabemos que su importancia funcional es mayor. Y ya te hablé antes, por ejemplo, de beta-glucanos y triterpenoides, son dos grupos típicos. En los hongos también hay mucha vitamina D, la D2 en este caso. El ergosterol es una molécula que también trazas para saber que tengas un contenido de D2 importante, porque a veces se ha evidenciado en algún estudio que incluso puede ser tan o más eficiente que la D3 habitual. Entonces buscas esos grupos conocidos. De hecho, en beta-glucanos, como es la pared celular del hongo, como te decía, gran parte está formada por beta-glucanos, hojas de quitina. Ahí puedes estandarizar en porcentajes de en torno a un 30% el extracto. ¿Y todo el hongo se utiliza, o una parte concreta del hongo? Porque entiendo que en determinadas partes del hongo encontraremos determinados tipos de compuestos, ¿no? Bueno. Sí, eso cambia un poco, no cambia tanto como en un manzano. La corteza del manzano, las raíces y la manzana
o el palito de la manzana y las semillas de la manzana incluso, como sabes, son extremadamente dispares en cuanto a su composición química y en cuanto a lo que podrías hacer con ellos, ¿no? En el caso del hongo, para entendernos, el hongo tiene las IFAs, de ahí que nos llamamos IFAs da Terra. Tenemos un grupo de empresas que se llama Grupo IFAS, donde está IFAS Vet, que es la rama veterinaria, IFAS Foresta, que es la rama ambiental, y el IFAS Innovation Hub, ¿no? Es un network de IFAs que trabajan juntas. Y esa parte que es el cuerpo del hongo, el micelio está compuesto por IFAs. Y de vez en cuando fructifica, y es lo que vemos salir, que son las setas, los cuerpos fructíferos que se llaman. Las setas son algo diferentes del micelio. Tienen, pues, por ejemplo, un contenido mayor de triterpenoides que tampoco en el pie de la seta no es tan alto como en la espora. Pero la mayor parte de las moléculas cambian un poco su concentración, pero la mayor parte están presentes exactamente igual en el cuerpo fructífero y en el hongo, porque al final son concentraciones de IFAs que se van especializando. Pero no son cambios tan dramáticos como de una raíz de un árbol a la semilla de una manzana o a la pulpa, ¿no? Son bastante más parecidos en ese sentido, las diferentes partes del hongo. Y todas ellas, en respuesta a tu pregunta, se pueden usar, tienen propiedades terapéuticas. Hay algunas partes, como los micelios, donde no muchos están aprobados en Europa por la cuestión del Novel Food, y nosotros ahí trabajamos mucho en cuestiones innovadoras a este respecto. Por lo tanto, se suelen usar más las setas, pero las setas en su conjunto, no una parte de las setas, sino toda la seta. El cuerpo fructífico entero es lo que se suele emplear a nivel medicinal. Vale. Oye, ya que has empezado a hablar de grupo empresarial también, vamos a hablar un poco de la radiografía de IFAS. Explícanos el grupo IFAS y luego entramos un poco más en detalle en IFAS da Terra. Lo que tú quieras, datos de facturación, estructura corporativa. Empecemos por la estructura corporativa, si te parece. Sí, muy bien. Pues lo creamos los cofundadores, que somos Catalina y yo, que estudiaba conmigo biología, y seguimos siendo los accionistas mayoritarios, tenemos un 97%. Del grupo IFAS, lo que hemos ido diversificando es, al principio lo hacíamos todo en conjunto. Al aplicar la biotecnología a tantos sectores, se creó una amalgama y una web que era un poco confusa, donde vendíamos productos de mascotas con productos alimentarios, con productos de oncología y con productos árboles micorrizados con hongos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta y nos lo decía la gente que estamos creando un cacao de mucho cuidado. Y entonces, pues hace 5 años más o menos creamos una holding y dividimos estas compañías, a pesar de que la humana, IFAS da Terra, la que sobre todo fabrica suplementos para humana, es la que tiene mayor facturación. El grupo es un grupo de una empresa de tamaño medio que factura en torno a 17 millones. Más del 80 es IFAS da Terra. Y como nuestra inquietud investigadora y nuestra motivación por encontrar nuevas aplicaciones sigue siendo quizás uno de los exponentes fundamentales del grupo, creamos también lo que se llama un hub de innovación, que es el IFAS Innovation Hub, para recoger innovación externa y también, sobre todo, la propia nuestra. Desarrollarla sin dañar de alguna manera los resultados de rentabilidad de las empresas ya más asentadas como IFAS da Terra o IFAS Foresta, por ejemplo. Y en este hub de innovación pues tenemos, por ejemplo, una iniciativa de descubrimiento temprano de fármacos, especialmente antibióticos, a base de hongos, que se llama IFAS Biologics. Y ahí es pues nuestra rama de Drug Discovery, que va evidentemente con una financiación humilde, contenida y escueta, pero donde aprovechamos la micoteca de hongos que vamos creando, y por eso la metabolómica, te decía que la controlábamos bien, porque estamos también creando una activoteca de fracciones y activos de estos hongos que pudieran recorrer un camino más farmacológico que no en el que estamos actualmente, que es hacer suplementos a base de extractos de estos hongos en el entorno más de la suplementación y la alimentación, que es donde podemos sacar productos al mercado en poco tiempo, innovadores, y normalmente acompañados de algún tipo de evidencia científica que puede ser propia en algunos casos, donde tenemos un pipeline de ensayos bastante ambicioso para una empresa de nuestro tamaño, pero donde también aspiramos desde un principio a sacar productos fast track
respaldándonos de la evidencia científica importante que existía en países de Oriente, donde hemos hablado que hay algunos de estos hongos que se llevan usando décadas y algunos en el sistema público de salud, como primera línea de tratamiento, por ejemplo, en tumores. O sea, estos hongos tienen mucha evidencia científica, algunos de ellos, y aquí nos ha costado meternos en la medicina hospitalaria y en la visita clínica al prescriptor, que es una de nuestras principales herramientas de comercialización, pero está encajando muy bien porque los resultados terapéuticos a veces son extraordinarios y inéditos en ciertas cuestiones patológicas donde los prescriptores médicos que son más integrativos, ¿no?, que están más abiertos a este tipo de productos, se están encontrando pues con muy gratas sorpresas y son nuestro principal aliado, ¿no? En el caso de humana, esta es la línea principal. En el caso de veterinaria hemos creado una línea de suplementos para mascotas, pero estamos introduciendo los hongos en la alimentación funcional de los animales de granja. Y ahí también nos estamos encontrando con unos resultados extraordinarios. O sea que las granjas nos vuelven realmente asombradas con resultados de mejoras en mortalidad, en rendimiento de los animales, ¿no?, en resistencia hacia determinadas patologías. Si bien aquí estamos en una fase experimental, ¿no? Tenemos muy poca facturación y estamos entendiendo un sector que es mucho más complejo, que requiere un volumen muy elevado y unos precios extremadamente competitivos, mientras que pues, IFAS Foresta es una empresa más dedicada a las aplicaciones naturales del entorno de plantas, de estos hongos, bien sea a través de micorrizas, que son hongos que se asocian a las raíces de las plantas, donde están los productos fundamentales de IFAS Foresta. Creamos árboles que micorrizamos con hongos. Por ejemplo, el producto que mayor facturación genera es el castaño, un castaño que injertamos. Es un híbrido, o sea, es un árbol que es resistente a enfermedades como la tinta, que hacemos por clonación. Lo injertamos con las variedades tradicionales. Por ejemplo, hay una variedad en Galicia que se llama la Longal, que es muy buena, o la Xudía de Portugal, o variedades francesas como la Bouche de Betissac. Y luego esos castaños que dan muy buen fruto, lo micorrizamos en su raíz con hongos como el Boletus edulis. De modo que vas a obtener madera, un árbol resistente, producción de setas y al mismo tiempo castaña de calidad. Pero al mismo tiempo estamos investigando estimulantes a base de hongos para mejorar tanto el cultivo del castaño y del sector forestal, donde es el principal cliente ahora mismo, como en cultivos agrícolas, donde también nos hemos metido en algo que se llaman bioestimulantes. Entonces, tenemos mucha diversidad de actividad investigadora. Ya veo. Que posiblemente en el futuro pues dé sus frutos para que seamos una empresa que multipliquemos, pues esperamos en nuestro plan de negocio, por 10 nuestra actual facturación. Sí, no, ya veo. ¿Y eso que lo habéis ordenado? O sea, lo hemos ordenado, pero creo que no hemos limpiado de todo el armario. No somos capaces. No somos de los que no dicen que no nunca, decimos bastante que no a muchas propuestas, pero creo que tenemos demasiadas para lo que somos. Ahora no podemos evitarlo. Vamos a intentar desgranarlo. 17 millones es el grupo, decías 80 millones es, que entiendo que son 14-15 millones, es IFAS Daterra, suplementos para salud humana. Sí. ¿Vale? ¿Cuánto es en este momento la suplementación animal? Pues ahora estaremos en $500,000 y es solo en mascotas. Aspiramos a que sea muchísimo más cuando entremos en granjas. Vale. ¿Y el IFAS Foresta? 1 más o menos. 1 millón. O sea, es más grande IFAS Foresta que suplementación animal en este momento. Sí, porque tiene más años. Con los árboles micorrizados llevamos igual 12 o 15 años. Vale. Es pequeño para el tiempo que lleva, pero es un sector muy nicho el de los árboles micorrizados. La gente aún planta mucho por poner el árbol más barato en el campo. ¿No? Ya. Y después está el Innovation Hub, donde tenéis los proyectos disruptivos, que entiendo que aquí vamos a ir probando cositas y cuando suene la flauta es potencialmente una nueva compañía que podemos financiar con capital riesgo para desarrollar un fármaco. Entiendo que esa es un poco la idea. Sí, efectivamente. Y luego que también es un grupo transversal con pues 5 perfiles muy polivalentes, como así decirlo, una patrulla de élite que la mandas a ayudar a cualquiera de las compañías a una cuestión concreta, ¿no? Por ejemplo, una persona que es especialista en ensayos clínicos, que hay. Me encanta esto. Pues entonces
cuando BED o IFAS Daterra quiere planificar ensayos clínicos, es ella la que va a liderar el protocolo y todo esto. Hay otra persona que es como una especialista en Gantt Officer, ¿no? En todas las ayudas que se pueden y ayuda a cada una de ellos a orientar esa ayuda de I+D en tal. Otra persona que es especialista en IP, en protección intelectual, ¿no? Entonces, son especialistas que de alguna manera una empresa sola no se podría permitir del grupo, pero compartiéndolas generan una gran sinergia, porque además todos hablamos de hongos, con lo cual hay cuestiones compartidas, ¿no? Un hongo que pueda, una melena de león que pueda aplicarse en veterinaria, en forestal o en humana, evidentemente la protección intelectual puedes hacerla copartícipe de todas ellas. Entonces, esa es la sinergia que buscamos. Interesante. Me gusta el concepto de comando o de patrulla que decías de élite para compartir entre las compañías. Muy bueno. Oye, vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de IFAS Daterra para centrar el discurso, que es la compañía más importante. Explícame aquí cuántos empleados tenéis y cómo se explican estos empleados en funciones. Pues más o menos IFAS Daterra tiene como 100 empleados y en el entorno de la I+D donde yo estoy hay aproximadamente una docena que se complementan con otros 6 del High Hub. Tenemos 4 filiales comerciales en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y más o menos supongamos que cada una de ellas pueda tener entre 4 y 6 personas, ¿no? Vale. Luego tenemos un departamento de operaciones donde podamos tener una docena de personas. ¿Operaciones te refieres a fabricación, logística, aprovisionamiento? Vale. Tenemos aquí en instalaciones productivas ya de cultivo y eso también otra media docena de personas. Tenemos el departamento financiero también entre, yo creo, 4 o 5 personas. Estamos bastante estructurados a nivel de direcciones ejecutivas y tenemos a una directora financiera, un director de recursos humanos, un director de operaciones, una directora de marketing. Marketing tiene también, yo creo que 10 o 12 personas. Mi dirección de I+D y la dirección de IT, que puede tener también media docena de personas, así, más o menos, esa sería la estructura. Y luego entiendo que en España, porque has hablado de 4 filiales, pero en España también tenéis un equipo comercial. Sí, aquí puede haber ya, es el país principal, a lo mejor tenemos el 40% de la facturación o así, y puede haber quizás 10 comerciales o así. Vale. En IFAS Daterra tenéis, hay estructuras, dicho, de I+D, hay estructura comercial, hay estructura de marketing, hay filiales, pero me interesa la parte más operativa en este caso. En la parte operativa, vosotros, ¿qué capacidad de la cadena de valor estáis cubriendo en este momento? ¿Plantáis hongos? ¿Extraéis el hongo? ¿Fabricáis el producto terminado? ¿Lo hacéis todo? O sea, nacimos con la vocación de hacerlo todo. Y nosotros tenemos una planta piloto aquí con un par de bioreactores. Nosotros tenemos bastantes invernaderos de cultivo aquí, una zona de producción de micelio en sólido y de producción de sacos de cultivo. Tenemos una zona de deshidratado, una zona de transformación, de secado, de molienda y de extractado. En un principio, ese proceso nos llevó a generar fórmulas propias de extractos desde la cepa de cultivo hasta el extracto final, lo hacíamos todo. Siempre externalizábamos la realización, por ejemplo, de las cápsulas o de los jarabes en CMOs específicas con GMP, como cualquier empresa, ¿no?, de farma o de suplementación. Ahora mismo tenemos ya muchos productores externos. De hecho, nacimos como una cooperativa de producción de setas. Muy centrados en alimentación y ya de aquella generamos a muchas decenas de cultivadores. Ahora mismo ya tenemos en nuestro CRM muchos cientos posiblemente de cultivadores y de partners que desde el cultivo, siempre producción ecológica, porque siempre compramos hongos de producción ecológica, porque el hongo luego al deshidratarlo, extractarlo, como es muy absorbedor de metales pesados o de pesticidas, de cualquier cosa que pueda haber en el medio,
se va a concentrar esto y nosotros necesitamos que el producto sea 100% eco para que solo se concentre lo bueno y que no tenga nada malo desde el principio. Si no, tendríamos que rechazar un lote porque hacemos control de 400 pesticidas y metales pesados, de microbiología, etcétera, en cada batch, desde el principio, desde lo que es el hongo deshidratado hasta el producto final. Y claro, en eso ya no la puedes jugar al principio, tienes que partir de una materia prima ecológica 100%, porque si no te obligaría a tirar luego el lote final. Porque en ecológico, luego los suplementos ecológicos son muy exigentes. La gente piensa que igual no vale para nada el sello y tal, pero imagínate que se hace una inspección, que se hacen, además de las rutinarias a empresa, se hacen inspecciones, me parece que en torno a 80 o 100.000 al año en el mercado de los suplementos o de la alimentación ecológica y se analizan. Si tú das un índice no admitido de pesticidas o metales pesados, que en estos casos suele ser en torno a 0, pesticidas 0 y metales pesados 0,01, una cosa, miligramos por kilo, hablamos, muy, muy pequeño, va a haber una alarma europea. Con lo cual, todos tus clientes y distribuidores van a estar avisados que el producto de IFAS Daterra X puede tener y debe retirarse metales pesados. Entonces, nosotros en eso, el supply management es súper estricto, es la base de la calidad. Desde el inicio hasta el fin lo manejamos 100%, pero cada vez más, evidentemente, hemos tirado de CMOs grandes que nos ayuden a hacer los procesos de extractación bajo las premisas de los métodos de extractado que nosotros investigamos al principio y seguimos perfeccionando, o también de los encapsulados y envasados finales de estos productos. Claro, es que necesariamente había que externalizar porque cuando me has dicho que trabajáis con 200 especies, no, o sea, me imagino que es imposible cultivar 200 especies, hacer el deshidrato y hacer todo esto, ¿no? Con 200 especies, así que trabajáis de manera externalizada, pero me gustaría entender, por pura curiosidad, empezando por el cultivo, que entiendo que es lo primero, ¿cómo se cultivan los hongos? ¿Cómo se cultivan y luego cuál es el proceso una vez tienes el cultivo? ¿Qué es lo que os llega a vosotros? ¿Qué es lo que procesáis vosotros? ¿Qué es lo que servís a los clientes? A ver si me puedes explicar esta cadena de valor. Sí, te lo voy a intentar resumir. El hongo, como te decía, nace de las hifas, ¿no? Imagínate una seta, hecha una esporita, que es como una semilla, y de ahí nace una hifa. Es como un hilito blanco que se va extendiendo por el suelo, ¿no? Esas hifas se pueden cultivar de diversas maneras. Eso es el conjunto de hifas es lo que se llama micelio. Okay. Y el micelio, el clásico sistema de cultivo en biotecnología es el bioreactor. Un bioreactor, que es un recipiente metálico como el del vino, ¿no? Igual, pero muy controlado, como pH, humedad, temperatura, oxigenación. Y ahí puedes cultivar micelios en líquido, que se conoce como biofermentación líquida. Pero ese micelio, en el caso de los hongos, muchas veces se lleva a un sólido. Se lleva a sustratos que pueden tener cereales, algas, diferentes también compuestos que favorezcan el crecimiento del hongo, y entonces tienes una biofermentación sólida. Esto sería para cultivar micelios, que en gran medida esto está restringido en la Unión Europea a pocas especies. Para llevar esto al cultivo de setas, lo que haces es llevar esos micelios a una zona de cultivo de setas, y en este caso los micelios se suelen conocer como semilla. Okay. Y entonces no los utilizas para consumirlos, que podrías, sino para semillar otro sustrato a un nivel más grande. Ahí están, por ejemplo, los sacos de cultivo de la seta de ostra que compráis, llevan, por ejemplo, paja dentro. Son bolsas grandes con paja donde se mete ese micelio para que colonice toda esa paja, previa esterilización de la paja. Los champiñones se cultivan con ese micelio. Se genera una cama de sustrato, que suelen ser sustratos vegetales también, mezclados. Antes se mezclaba mucho con compost de animales, hoy se utiliza mucho urea y otros componentes que hacen que esa cama vegetal cree un fermentado que luego, echándole el micelio del hongo, crece el champiñón, porque el champiñón naturalmente crecería en los prados con restos de estiércol, ¿no? De los animales. Entonces imitas ese sistema. O en nuestro caso, la mayor parte de los hongos lo que son es lignícolas. Quiere decir, naturalmente crecen en madera. Lo que usas puede ser o troncos de madera para inocular dentro el micelio, o astillas y serrines de madera con otros componentes, que ya son protección intelectual cada uno como cultiva, y esos los puedes meter en sacos también, y ahí introduces el micelio, que después de crecer, en ese saco le abres agujeritos y da las setas. Hostia, qué chulo. Esas setas las recoges
y después de un par de ciclos o 3, porque cada mes dan una florada de setas, que así se llama. Dura un mes Más o el menos, proceso. mira, la producción dura una semana. Luego para un mes, otra semana desde que ves la setita pequeñita hasta que se hizo grande, las vuelves a recoger y a veces las dejas 2 o 3 ciclos. Y luego lo que queda es un sustrato lleno de micelio que hoy en día la mayor parte de las veces se usa para compost, para crear sustratos vegetales. Es un cultivo súper circular y súper sostenible, porque es un cultivo que se puede hacer en vertical y en muy pocos miles de metros cuadrados obtienes cientos y cientos de kilos. Entonces, es un cultivo del siglo XXI, ¿no? Para garantizar alimento para una humanidad ya de 7 billones que necesita sistemas mucho más perfeccionados que no sea la ganadería tradicional, por ejemplo, que es el menos productivo de todos, quizás por la cantidad de metros cuadrados que necesita por hectárea y por la contaminación que generan suelos y aguas, sobre todo en la ganadería intensiva, ¿no? En la cual pues los hongos los estamos estudiando para ver cómo la mejoramos, pero es verdad que puede ser un competidor, o un suplemento, prefiero llamarlo también en este caso, para sustituir gran parte de la proteína. Los hongos tienen todos los aminoácidos esenciales que necesita el ser humano. Son el sustitutivo perfecto de la proteína animal. Qué bueno esto. Qué bueno esto. Yo, de hecho, mirando vuestra página web, te he visto a ti, porque además apareces en un tour fantástico, que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, un tour virtual en IFAS Daterra, y aparece un apartado donde se ve un cultivo de setas o un cultivo de hongos en un sustrato de madera, de troncos. Y por eso tenía la curiosidad, ¿no? Para ver cómo se hacía que esto pudiera funcionar. Entonces, tenéis esos cultivos, diferentes cultivos con diferentes especies regados alrededor del mundo, os aseguráis de que sean ecológicos. ¿Y qué es lo que os envían? ¿Os envían el hongo, los cultivadores? Siempre deshidratado. Deshidratado. Sí, transportar hongo fresco estarías transportando en muchos casos un 90% de agua, entonces no es rentable. Luego, estos hongos para realizar productos funcionales o medicinales, como lo llamamos en algunos casos, lo que se hacen son procesos de o molienda o sobre todo extractado, ¿no? Y es ese hongo triturado el que se extracta, técnicas de extracción hídrica, hidroalcohólica, también se ha probado supercrítica. Y en el caso, por ejemplo, ya de preparaciones más desarrolladas, incluso se hacen fracciones de extractos para obtener la parte más funcional de la fracción, que sabemos dónde están, por ejemplo, los betaglucanos, ¿no? Vale. Entonces, os envían el hongo deshidratado, hacéis este proceso de extracción y vuestro producto final, bueno, tenéis un producto final después, pero el producto que enviáis, digamos, a los encapsuladores es un polvo. Sí. Generalmente es un polvo. También hacemos micelios en líquido, como te decía, y entonces es el micelio líquido del bioreactor el que ya puede ser el producto final. Vale. Podría y con ser esto se lo enviáis a una planta externa, que es la que se encarga de meter este polvito en cápsulas o en comprimidos, o en el caso de que sea un líquido, lo mete pues en un botecito o en una ampolla o lo que consideréis, ¿no? Sí, hacemos algún envasado propio, tenemos una pequeña planta de envasado. ¿También? ¡Wow! Sí, también, porque aquí, como te dije, empezamos haciendo de todo, ¿no? En 25 años. Entonces, algunos polvos de hongos medicinales, por ejemplo, se trituran y envasan directamente aquí. Qué bueno. Vale, ok. Con lo cual también tenéis esa fábrica piloto para hacer cositas. Fenomenal. Me interesa entender ahora un poquito más en detalle en la compañía cómo hacéis el go-to-market. Y esto me interesa particularmente porque has dicho que tenéis 4 filiales, que estáis en España, que además tenéis 3 canales, que sería humana, animal y vegetal. ¿Cómo organizas a tu compañía para comercialmente llegar a estos 3 canales en esos 4 o 5 territorios? Pues la verdad que cada sector cambia bastante, ¿no? Porque en el sector de humana, como te comenté, nuestro core business es sin duda la prescripción. Prescripción. Sí, ahí los delegados son visitadores, ¿no? Y ese es el fuerte de nuestra empresa, es quizás ser la empresa de micoterapia que tiene usos de hongos medicinales en Europa con mayor evidencia científica y sí, porque se hace casi ningún ensayo en este ámbito, ¿no? Bueno, en general en los suplementos, como no es ni obligatorio y muchas veces es un producto de B2C, ¿no? Que es más por
fe del consumidor, ¿no? Que cada vez más existe también el autodiagnóstico y la automedicación, pues no es muy habitual. Pero en nuestro caso sí, por eso tenemos esa capacidad de poder presentar resultados clínicos en foros médicos, donde obviamente estemos hablando de un foro médico abierto hacia terapias complementarias a la medicación convencional, ¿no? Entonces, eso es nuestro delegado tipo en Humana. ¿Pero a qué tipo? Por centrarnos aquí un momentito. Sí. Está claro que si haces visita médica tienes que ir con evidencia clínica, con lo cual todas las compañías que hagan visita médica tienen que desarrollar algo de evidencia, ni que sea mínima, ¿no? Pero ¿a qué tipo de médico vas? ¿Vas a un médico integrativo? ¿Vas a un médico de hospital especialista en alguna patología? ¿Qué tipo de médico? Pues realmente hemos probado varias especialidades, ¿no? Quizás donde, pues por hablar así como de centrarlo en 3 o 4 especialidades, porque existen médicos integrativos en cualquier especialidad. O sea, un clínico convencional que trabaja en un hospital público y que receta en el hospital público generalmente solo productos cubiertos o financiados por el Sistema Nacional de Salud. Luego a lo mejor tiene por la tarde una consulta privada y si es integrativo puede recetar otros productos en los que confía más para otras aplicaciones terapéuticas y porque los pacientes tienen también más capacidad económica o también quizás una apertura mental a que en ese otro entorno vas a abrir tu mente a otro tipo de tratamientos que no los que te financia el Sergas, ¿no? Aquí en Galicia. Entonces, ese médico para nosotros pues puede ser desde un inmunólogo, porque la inmunomodulación de los hongos es muy potente. Puede ser un oncólogo, porque evidentemente la inmunodepresión y también la actividad simbiótica de los hongos, cada vez más la disbiosis, está relacionada con muchas patologías, entre otras que poca gente lo sabe, tanto la prevalencia como la resolución de problemas oncológicos puede estar ligada a la simbiosis, a la disbiosis, y nosotros el efecto simbiótico que tenemos ayuda a corregir esa disbiosis, como hemos demostrado ahora en algún ensayo. Y la neurodegeneración es un campo importante para nosotros porque, como sabéis, ¿no? Muchos problemas neurodegenerativos no tienen ahora mismo una solución a nivel medicamentosa. Entonces, se trata más en lo que han demostrado los hongos y tenemos ahora un ensayo previsto dentro de un año con 200 pacientes sobre prevención de avance de una demencia, por ejemplo. Y problemas digestivos también hay unos resultados bastante prometedores, ¿no? En problemas como el IBD, ¿no? El síndrome de intestino irritable, este tipo de cuestiones, pues hay muchas personas incluso que, bueno, resuelven problemas que de otra forma con fármacos no lo habían conseguido. Entonces, buscamos el nicho terapéutico donde haya un hueco para que la micoterapia demuestre su capacidad y, por tanto, el clínico le vea esas ventajas terapéuticas. Estoy viendo en vuestra página web que tenéis un portafolio de productos amplio. No son 3 o 4 productos, es un portafolio amplio. Además tenéis cosméticos, que esto no lo hemos comentado. Sí, suplementación dietética, cosméticos y en diferentes formatos, ¿no? Todo esto no se puede llevar en visita médica, entiendo. Hacéis una selección para el visitador, ¿es así? Sí, bueno, ya sabes que en eso sí que cada delegado es un maestro en su técnica. Sí. Ahí, como todos los delegados, visitadores, entiendo que según el clínico que vayas a visitar, vas a seleccionar qué es, sobre todo en ese debate de qué pacientes tiene, encontrar lo que le pueda ser más útil, ¿no? Para su búsqueda de tratamientos que mejoren la resolución de sus clientes, que en este caso son los pacientes. Vale, entonces tenéis, en España, ¿cuántos visitadores tenéis en este momento? Yo creo que 10 o 12. 10 o 12 que cubren todo el territorio español y después habéis abierto 4 filiales. Y esto me interesa particularmente porque, hombre, ya lleváis 25 años, pero y luego entraremos en la historia, pero no es un movimiento fácil para nada y tampoco es tan habitual, ¿no? Normalmente si tienes este tipo de capacidades, lo más, digamos, lo más rápido es pues, trabajar a través de distribuidores.
Pero vosotros habéis abierto filiales. Me gustaría entender si además de filiales tenéis distribuidores y cuál sería la facturación explitada distribuidor-filial. Sí, sí, desde luego. Siempre hemos colaborado con distribuidores y hemos contado con ellos para muchas cosas. Por ejemplo, en el sector veterinario solo trabajamos con distribuidores a clínica veterinaria por ahora. Vale. En el sector de humana, como los tenemos colaborando en algunas regiones, pero como también teníamos capacidad de distribución propia, pues es un poco mixto. Decirte exactamente cómo es esa división de facturaciones me resulta imposible, porque yo, como he estado siempre muy volcado en el I+D, no le he prestado demasiada atención ni interés a estas cuestiones ¿sabes? De diferenciar dónde facturamos más o menos. Yo estoy más viendo dónde innovo producto y dónde consigo algo que realmente genera alguna mejora, ¿no? Pero el distribuidor también hace el mismo go-to-market que vosotros. Ellos también tienen fuerza de visita médica que va a ver a médicos para convencerles, para que estos médicos recomienden los productos a los pacientes. ¿O sus canales de venta son distintos? Sé que, por ejemplo, porque fui a visitarle una vez en Croacia, tenéis y en Croacia, trabajamos con un distribuidor, y sí también tiene como un par de personas que hacen esto. Vale. Sé que en Italia nosotros, porque conocía mucho al distribuidor, digamos, tener una relación de amistad y incluso íbamos a esquiar juntos a las Dolomitas, un tipo fantástico, sigue siendo lo que pasa es que le adquirimos su filial. Ajá. Y hacía también este tipo de distribución como la nuestra. Tenía a 3 o 4 agentes que visitaban y 2 o 3 personas que visitaban junto con él. Pero esa, igual que la de Francia, fue una adquisición. Ahí tenemos un pequeño plan de Money y Francia e Italia fueron 2 adquisiciones de distribuidores. Entonces, esos 2 los conozco bien, que hacían también esto. Vale, pues vamos a la historia. Vamos a contar, si te parece, Esteban, cuál es la historia del proyecto, tu historia personal, si quieres, desde que terminas la carrera, y cómo linka todo esto con la compañía. Muy bien, pues empezamos en el año 97, cuando Catalina, la cofundadora y principal promotora de IFAS Daterra, acaba la carrera de biología y comienza a crear esta empresa de cultivo de hongos. Pero espera, esto ya no es habitual. Esto ya no es habitual. Tú terminas la carrera y no montas una compañía. ¿Por qué decide montar una compañía, Catalina, nada más licenciarse? ¿Cuál es la historia aquí? Pues mira, las fincas en las que estamos son las fincas de su padre. Estamos aquí en 7 hectáreas cerca de Pontevedra, que están rodeadas de bosques de castaños, que ellos ya desde el Centro de Investigaciones de Lourizán, donde él trabajaba, el padre de Catalina, que era fitopatólogo y estudiante, el director de micología de allí, hacía experimentación de micorrizas y de cultivos de hongos. Y a ella, como bióloga, le había apasionado eso desde pequeñita, lo había estado estudiando y tal. Y yo era también un gran aficionado a la recogida de setas. Y lo que pasa es que yo me fui a estudiar ingeniería medioambiental a Alemania. Estaba ya con Cata y seguía su proceso mano a mano y le ayudaba en todo lo que le podía. De hecho, ella vino también a Alemania a hacer los 3, o sea, en este caso que estemos en otros países, que los 2 somos súper internacionales. Yo tengo familia alemana, ella tiene familia americana y los 2 hablamos mínimo 4 idiomas con relativa fluidez. Entonces, ¿y os conocisteis en la carrera o cuándo os conocisteis? Sí, en la carrera. Y ella crea este proyecto y yo, después de hacer ingeniería ambiental, después de biología, trabajé parcialmente en auditor de proyectos, hacía cooperación internacional y part-time en IFAS Daterra. Venía aquí pues, por las tardes para ayudar un poco en la investigación, en la implantación de los cultivos. De hecho, bueno, los primeros proyectos de investigación que pedí en el 2002, pues los pido yo. Yo doy de alta la empresa en agricultura ecológica, en los registros sanitarios y tal, mientras que ella desde el principio busca cómo encontrar, salir del nicho de la alimentación donde están las setas a las aplicaciones terapéuticas de las mismas, que vemos que hay montones de estudios en Oriente y que aquí no se están utilizando, ¿no? Vale. Y así emprendemos también diversos cultivos que aún no había, ¿no? Pues aquí se cultiva el champiñón y pleuroto, sobre todo, y pues, vamos a cultivar reishi, shiitake, melena de león, cosas que eran... Los traéis aquí a Galicia, que venían de fuera, o sea, se hacía en otros lugares y los traéis a Galicia a las fincas del padre, ¿vale? Sí, primero traes micelios de otros lugares y luego buscas que esas especies también se dan aquí,
buscas micelios autóctonos y aíslas hongos porque dices, si tengo una cepa mía, tengo una protección intelectual. Si trabajo sobre ella, voy a generar cultivos que sean únicos, ¿no? Que esto, lo que sería como un probiótico, ¿no? Tengo una patente de una cepa, ¿no? Sí. Nosotros los fuimos inscribiendo, estos hongos autóctonos nuestros, en el Tratado de Budapest, en otros sistemas que hay de protección de cepas. Vale, no, pero explícanos acerca de esto, porque esto no lo conocemos la mayoría de la audiencia, ¿no? ¿Cómo se protege? ¿Es una patente? ¿Es una...? Se pueden hacer patentes, pero a veces no son necesarias. Nosotros tenemos un proceso de IP en el cual creemos más en la protección de esas cepas que has aislado en medio natural. Hay dos protocolos que se llaman el protocolo de Nagoya, por ejemplo, y el Tratado de Budapest, donde inscribes esa cepa allí, se registra esa genética como tuya. Ok. Y además te protegen esa cepa. Nosotros tenemos aquí una micoteca. En realidad trabajamos con una docena de especies. Te dije antes que tenemos 200 porque hacemos muchas cosas de investigación con 200, pero las de convencionales que vendemos son una docena. Vale. Pero que esta protección te permite reivindicar la exclusividad de esa cepa como tuya. Vale. Y además, pues, tienes un backup allí. Que algún día nos pasa, tenemos una micoteca aquí que está a menos 80 grados en crioconservaciones, pero te pasa algo aquí, como fue ayer, que llegó a menos 40, por suerte tuvimos un generador y la rescatamos, ¿no? Pero ayer con el apagón, pues era uno de esos de que te puede pasar algo. Ya ves. Y tiene siempre ese backup. Como esta está en otro país, pues no le habrá pasado el mismo apagón. Entonces, y seguramente tendrán generadores más grandes previstos, porque son el backup de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue al principio los cultivos de setas que se vendían sobre todo para alimentación, ¿no? Hacíamos pues latas de conserva, hicimos chocolates con setas, hicimos muchos productos como mermeladas de setas y cosas que eran innovadoras, pero estábamos en alimentación, y alimentación algo funcional, pero no en suplementación. Íbamos haciendo crecer los cultivos aquí en la finca y las instalaciones, pero en el 2006, nosotros que estamos en medio de un bosque de castaños, pero rodeados de eucaliptales, fue uno de los años donde más superficie forestal ardió en Galicia. Aquí, ese año ardieron 140.000 hectáreas en Galicia. Madre de Dios. Y gran parte de la provincia de Pontevedra. Nosotros el incendio que arrasó Ifas da Terra hasta la puerta nos llegó de 20 kilómetros de monte arriba, desde Cerdedo, que es un pueblo que está a 20 kilómetros, donde murieron 2 mujeres en un coche calcinadas, y no dejó ni un árbol sin arder aquí alrededor. O sea, todo lo que veías alrededor de Ifas da Terra era negro. Por suerte, los castaños son un cultivo que es tan amable que volvió a rebrotar en cuanto llegaron las primeras lluvias de agosto. Y entonces echaron las hojas al suelo y se volvió a ver hasta cómo crecía la hierba. Y el aspecto al cabo de 6 meses ya no era tan dramático, pero de los primeros años que alcanzábamos, me parece que el primero o segundo año, el break-even point, nos fuimos a la quiebra prácticamente. Madre de Dios. Me estoy imaginando el momento que llegáis al campo y lo veis todo destrozado, ese momento... Sí, fue dramático. Y lo bueno que hubo fue que en aquel momento se habilitó una ayuda para ayudar sobre todo a las empresas que estábamos ligadas al medio rural y se sabía que habíamos casi quebrado, con nuestro caso como aserraderos, como personas que tenían sus instalaciones, como has visto, en medio del bosque. Y eso nos permitió restaurar gran parte de la estructura. Y bueno, ese año fue el año que reflexionamos que no podíamos vivir del sector primario. Yeah. Teníamos que crear productos con mayor valor añadido y con un sistema productivo que no dependiese de Ifas da Terra solo. Y ahí diversificamos totalmente hacia crear productos que fueran suplementos, dependiendo de fabricación en CMOs y teniendo más cultivadores, cada vez más fuentes de suministro para garantizar que nunca nos volviera a pasar lo que nos había pasado, ¿no? Después de 8 años ya luchando, como llevábamos, por levantar la compañía. Yeah. Y la verdad que nos fue muy bien. A los 3 años ya estábamos dando unos beneficios bastante interesantes y desde aquella hasta ahora hemos crecido en torno a un 20 y pico % al año y por eso hemos ahora vuelto a ser lo que somos. Solo tuvimos una pequeña ayuda de un capital riesgo al principio, de la cual nos deshicimos al par de años, de un fondo que se llama Unirrisco de la universidad. Fuimos la primera empresa que apoyó en la Universidad de Santiago. Ajá. Fue en el 99, pero al 2002 más o menos me parece que le recompramos la participación. Mira tú, pocos capitales de riesgo de universidad pueden decir eso. Sí.
Por eso, básicamente, somos los propietarios, excepto con una filial que te dije que habíamos incorporado a Francia, donde el pacto fue el 3,5% de IFAS Daterra en aquel momento se le pasó se diluyó para que fuera de la persona, nuestro socio Rudy, que sigue siendo country manager de Francia, al cual le adquirimos su distribución. No es accionista de la filial francesa, sino que es accionista directamente de IFAS Daterra España con un 3 y pico por ciento. Pero sí, oye, 97% hay muy pocos fundadores después de tanto tiempo que puedan decir que tienen el 97% de su compañía, ¿no? Sí, ahí te digo que hay una opinión clara por parte de la compañía, también por si nos escuchan gente interesada en invertir, y eso que es la sucesión generacional, y eso nos ha hecho pues tener que de alguna manera rechazar muchas ofertas de fondos que, como sabes, pues hay muchos y muy interesantes, hay gente fantástica con la que sabes que tendrías empatía y sinergia, pero casi siempre hay un par de cláusulas que se llaman drag alone, ¿no? La mayoría de la fuerza y el arrastre que se ponen encima de la mesa y que, como comprenderás, no son muy compatibles con la sucesión generacional. Por eso se conserva eso, porque bueno, aún no hemos dado yo creo, con los inversores apropiados para un plan que sí que tendremos a lo mejor en breve que tirar de esto, pero con esas máximas de sucesión, que es de M&A, donde sí estamos analizando empresas que adquirir porque estamos creciendo bien, pero a un ritmo más lento del que nos gustaría en un momento que es muy prometedor para nuestro sector, como has dicho tú con las cifras, que yo no las conocía, pero las cifras que has dicho, claro, son brutales, ¿no? Son brutales. Somos un pequeño, muy pequeño agente en todo este entramado, cuando en realidad a nivel posiblemente reputacional y de evidencia científica y de valores intangibles, somos posiblemente el más potente en Europa y uno de los mejores en Occidente. Entonces, con ese valor intangible y corporativo, creemos que ahora mismo es como casi una obligación el aspirar a crecimientos más ambiciosos. Hay una oportunidad muy buena. Y además, por lo que no lo he dicho antes, pero en el mismo informe que estaba leyéndote, decía que Europa se proyecta como la región de más rápido crecimiento en este mercado, en este momento. Con lo cual, sí, parece que hay una oportunidad que hay que aprovechar y el M&A puede ser una vía. De todas maneras, hay fondos de minorías que no tendrían que aplicar este tipo de clausulado, como el tragalón. Hay fondos de deuda que ni siquiera tendrían que coger parte del capital. Y con una compañía de 17 millones, se me antoja que tenéis una EBITDA ya interesante, porque al controlar gran parte de la cadena de valor, me imagino que tenéis un margen bruto chulo. Esto permite tener una EBITDA también interesante. Seguro que hay fondos que están dispuestos a jugar a que les recompréis las acciones en el futuro, ¿no? Por aquí ha pasado recientemente tuvimos el caso de Euriac. Supongo que la conoces bien. De hecho, yo estoy ahora mismo ubicado en el edificio donde también está ubicado Euriac. Ah, sí. Y nos contaba la operación que hicieron con este private equity, que ahora no recuerdo su nombre, que compró el 25% por primera vez de Euriac, que era una compañía 100% familiar. Solo el 25%, pero hay una clara intención de recuperar ese 25% por parte de la familia al cabo de un tiempo cuando se compran determinados hitos, ¿no? Así que es factible, hay que encontrar el partner adecuado, como tú bien decías. Somos también, como ya te dije, fundadores, dos biólogos, que el mundo corporate y financial y eso lo estamos aprendiendo a base de escuchar, ¿no? El autodidacta que tiene muy poco tiempo y que lo va adquiriendo cuando te vienen. Entonces, es verdad que cada vez más entendemos, pero evidentemente no es nuestra vocación profesional. Por tanto, posiblemente hemos retrasado mucho cualquier estrategia de este estilo por nuestra formación. Ya veo. Oye, pero muy interesante. La verdad que estáis en un momento chulo, en un mercado que está en crecimiento, con un posicionamiento brutal dentro de los competidores y pa'lante. A ver cuando hacéis alguna cosa en urología. Y cuando veáis algo en urología me interesará muchísimo. Sí, estuve viendo vuestra página de Viquer y muy, muy chulo. Enhorabuena, me parecen unos productazos y muy interesante. Y sí, la verdad que, bueno,
seguro que hay aplicaciones, porque algún estudio he leído con hongos en vejiga y sobre todo bueno, en cáncer de próstata sí hay bastante, por ejemplo, ¿no? Pero no sé ya en qué ámbito sería, donde habría un nicho terapéutico menos cubierto, que es lo que te digo que buscamos. ¿Sabes? No buscamos hacer un Me Too o un compete con alguien que ya es muy bueno, sino donde hay algo donde podamos aportar. Como los dos somos además doctores en biología, ¿no? Cata en medicina, luego hizo su doctorado en medicina oncológica clínica. Buscamos eso, aportar donde haya una necesidad terapéutica poco cubierta, por así decirlo. Claro. Entonces, ahora en este momento ya os estáis empezando a plantear M&As. ¿Qué es lo que, o sea, cómo imaginas el crecimiento de IFAS Daterra en los próximos años, teniendo en cuenta que ha ido creciendo al 20% en los últimos años? ¿Dónde te la imaginas, yo qué sé, en los próximos 5, en los próximos 10 años? En cuanto a facturación, en cuanto a filiales, en cuanto a distribución geográfica. Sí, tenemos un plan de negocio escrito, ¿no? Porque, bueno, supongo que como le pasará a casi todo el mundo, intentamos reescribirlo cada año y cambia, y cambia a veces más, a veces menos. Este año anterior cambió bastante y lo hicimos bastante más ambicioso al introducirle esta parte del M&A, ¿no? Y vamos, la facturación a estos próximos 4 o 5 años espera multiplicarse por 5, ¿no? El EBITDA, como tú decías, bueno, este año están en 4 y esperemos que se mantengan esos ratios, que son muy buenos. Y dentro de esa parte, entre un 30 y un 40 es M&A. Y bueno, son adquisiciones, es un tema más confidencial, obviamente, porque estamos ahora mismo haciendo un par de due diligence. Bueno, muy bien. O sea, ya tenéis un scouting hecho, tenéis compañías identificadas. Correcto. ¿Y qué es lo que buscáis en el M&A? ¿Buscáis ampliar distribución geográfica? ¿Buscáis incorporar nuevas tecnologías, nuevos cultivos, nuevas cepas? ¿Qué buscáis? Sí, lo que has comentado en general. Las dos. ¿Sabes? Tenemos bastante amplitud, pero es verdad que la distribución geográfica, o sea, la mejora en la distribución es una de las claves. En la mejora en la tecnología productiva, ¿no? Porque desde el cultivo hasta la extracción, de alguna manera ese chain supply, ¿no? En el vertical, tenerlo más consolidado y controlado para evitar que pueda haber problemas de escala, ¿no? En este crecimiento. También lo estamos tocando con partners que son productivos puramente, desde abajo hasta arriba en la cadena. Y luego también algo de diversificación en el sector de los suplementos. Hay otros productos que son suplementos, porque quiero entrar en detalle, ya te digo, con temas ya más confidenciales, donde estamos con empresas que tienen suplementos complementarios que se pueden... Pero fuera de los hongos, ¿te refieres? Sí, pero que se pueden hacer blends, hongos con ellos, y entonces crear gamas combinadas que también nos abran un poco más ese portfolio a otros suplementos que son también con evidencia científica y con una aplicabilidad que no canibaliza, ¿no? Sino que genera sinergia con los hongos en esa aplicación terapéutica. Qué interesante, qué interesante. O sea, se pueden llegar a hacer, entiendo que en el mercado deben haber muchísimos y yo a partir de ahora prestaré un poquito más de atención. Porque claro, yo tenía muy bien identificados suplementos a base de minerales y plantas, suplementos a base de probióticos, no tanto los suplementos a base de hongos. Pero se pueden hacer mezclas. Tú puedes perfectamente mezclar un hongo con plantas, con minerales. ¿Se puede hacer también con probiótico? Sí, lo estamos haciendo. Nuestra gama de oncología tiene una combinación de ambos. Hostia, qué chulo esto. Qué chulo. Bueno, oye, muy bien. ¿Cuáles son las grandes tendencias en micoterapia? ¿Cuáles son los grandes mercados donde hay más productos en este momento? ¿Donde hay más competidores? Los océanos rojos que comentabas tú antes a micro cerrado. Pues los océanos rojos realmente son, si hablas de los 3 hongos blockbuster, ¿no? El Reishi, Códices y Meleneleón, por ejemplo, ahí cualquier pure player de Amazon que se dedicaba a envasar, pues lo que fuera, ¿no? Pues antes, si estaba de moda las bayas de Goji o las Vaganda con su KSM 66 o tal, pues se metió a envasar estos 3 productos en una cápsula y si entrarás en Amazon habrá 40 de ellos compitiendo con esas marcas que son de rápido, que son muy rápidas actuando también y identificar donde hay un nicho de facturación inmediato, ¿no? Y
y se van a centrar en esas especies, como fue con, ya te digo, con ashwagandha, que cuando salió este KSM66, que es un típico branded ingredient de éxito, ¿no? Y todo el mundo de repente empezó a poner eso en sus fórmulas, o puro, o con lo que fuera, se lo meto dentro, ¿no? Pues está un poco sucediendo similar, vamos. Ya veo. Está habiendo mucha... O sea, Asia es el mercado más importante, comentabas antes, y dentro de Asia entiendo que el mercado chino es el más importante. Está habiendo ahora mucho crecimiento en Europa, leíamos. Estados Unidos, ¿cómo está en este mercado desarrollado? Estados Unidos es la ola. Es la ola, ¿eh? Está ahora muy fuerte. Tiene un maremoto allí ahora mismo. Sí, ¿eh? Sí, en Estados Unidos no tenéis filial todavía. Sí, vengo de Anaheim el pasado mes y entramos este año allí y... ¿Sí? Y se están volviendo locos, ¿eh? Porque además va a venir una ola también importante de los hongos alucinógenos, que tienen 40 ensayos clínicos en estos momentos, fase 1 y fase 2 acabados también, la psilocibes, que es el hongo alucinógeno que se lleva usando cientos de años por la mayor parte de las culturas del mundo. Se usan estos psicotrópicos como el viaje chamánico habitual, ¿no? De transición de la infancia a la madurez, y que tienen una capacidad de reconducción de circuitos neuronales que ha demostrado muchísima eficacia a nivel de superación de traumas, ansiedades, adicciones. Pues posiblemente van a hacer que el negocio de las benzodiazepinas en Estados Unidos empiece a repensárselo. Entonces, esto va a impulsar a los hongos, porque es un hongo con una capacidad terapéutica muy alta, pero con un estatus que aquí evidentemente va a ser una droga siempre, y veremos si llega, porque aquí también a día de hoy, como sabes, el CBD lo han bloqueado. No vamos a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo, pero lo han bloqueado cuando en todo el mundo se consume a totiporrillo, ¿no? Y aquí, evidentemente, la industria tiene más poder que el de permitir que un hongo alucinógeno, como le pasa a los americanos, a veces de repente se aprueben no sé cuántos estados de golpe, ¿no? Esto no va a suceder aquí. Tendrás que ir a tomártelo a Ámsterdam. Pero esa corriente que va a llegar de Estados Unidos, como llegó la aprobación de la marihuana, el CBD y el THC, esa nos va a impulsar todavía más. O sea, eso, bueno, no quiero ser aquí rapel, ¿no? Pero estoy seguro de que una cosa tira de la otra, ¿no? Y va a ser una ola muy fuerte. Oye, ¿quiénes son en este océano rojo? ¿Quiénes son los grandes players contra los que competís? A mí muchas veces me gusta ver en qué mercado compite cada una de nuestras compañías que pasan por aquí, ¿no? Si es un mercado donde está lleno de startuperos, de grupos de investigación que ni siquiera están montando empresas, o ya de grandes animales consolidados con billions de facturación. No existen, ¿no? Por eso esta también necesidad, ¿no? De integración, porque no puede seguir siendo un mercado tan atomizado, yo creo, y la mayor parte de las compañías son bastante más pequeñas que la nuestra. Wow. Puede haber 3 o 4 compañías que sean quizás el doble que la nuestra en Estados Unidos. Son las únicas más grandes que nosotros en el negocio del mundo occidental. El mundo occidental es otra liga. Ahí no me puedo meter porque alguna vez he intentado sacar datos, pero son muy difíciles. Yo, como tampoco soy un buceador de estos estudios, de informes Mordor, ni pago por ellos, de saber lo que hay en China, no sé ni siquiera si eso existirá allí. Entonces no te puedo decir, allí es otra liga. Allí sé, por ejemplo, que un producto que es un extracto de un hongo, el Lentinan de shiitake, que se prescribía en Japón ya hace 15 años, facturaba 400 millones en medicina pública, pero eso son otras empresas, no es de lo que estamos hablando. O sea, que IFAS de Terra es uno de los principales players en Occidente, podríamos decir, en este mercado. Sí, sin duda, sí. Y en Oriente, en China, concretamente, ¿tenéis algún tipo de negocio en este momento, ni que sea con distribuidor o de suministro de hongos? ¿O no? ¿O de momento es un mercado en el que no estáis trabajando? No, es un mercado complicado, como decías tú, hay que centrarse en lo nuestro. Nosotros en Europa conocemos muy bien el regulatorio, que es también complicado y que también, con toda la dificultad y diversidad de países que tenemos, al comentarte el background de Catalina y mío, podemos ir a cada filial y ponernos a hablar con ellos en el idioma en el que están vendiendo y
¿En serio? Con nuestros delegados y darlas con ellos. Entonces es algo que nos ha facilitado mucho y que, sin embargo, a otras empresas del mundo les dificulta mucho. Claro. Muchísimo. Claro. O sea, cualquier americano, evidentemente, llegar a Europa es como su peor pesadilla. Imagínate. Porque no hay peor enemigo de la innovación, y esta es una frase que yo creo que he acuñado, que el regulatorio europeo. Ese para mí es el peor enemigo de la innovación del mundo, el regulatorio europeo. Entonces, creo que esa debilidad que tenemos, que nos ha retrasado muchísimo, ni te lo imaginas, los millones que nos ha supuesto y que nos sigue suponiendo de retraso y de inversión este regulatorio europeo, hay que verla como una oportunidad y saber aprovecharla, porque entenderlo hay que haber leído la enciclopedia Larousse. Sí, ya lo decía Draghi en su informe y lo decían en el informe Biocat de Cataluña, lo decían este febrero pasado, que por favor haya un poco de pausa regulatoria en Europa, que nos tienen locos a las compañías, ¿no? Pero vamos al regulatorio de hongos, porque me interesa particularmente. Conozco un poquito el regulatorio de suplementos nutricionales a base de plantas. ¿Es diferente el de hongos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el regulatorio de los hongos? Sí, al no existir medicamentos a base de plantas medicinales y al no existir una larga tradición, gran parte de las especies son novel food. Hostias. Las partes diferentes de los hongos que no sean la seta que se ha comido desde hace 25 años, o sea, cualquier micelio prácticamente, es novel food. Entonces, incluso de las especies que se comen, sabemos, o recoges la seta o se te acabó la innovación. Madre mía. Eso te genera todo lo otro que te he dicho, todas esas especies y todos los podrías vender en el resto del mundo. Pero aquí no. Yeah. Resulta que aquí no son seguros, a pesar de que las comen miles de millones de personas. Sí, cada día que van al monte a coger las setas. Entonces imagínate lo que te puede generar eso de gasto para innovar aquí, ¿no? Y luego en el regulatorio de Para que lo sepa la audiencia, explícanos qué es novel food y que la audiencia entienda lo que implica esto. Ah, sí, claro. En la Unión Europea, cualquier producto que no haya tenido comercialización suficiente y que no puedas demostrar con miles de consumidores y facturas o documentos que puedas entregarle, que antes del año 97, 1997, no sé por qué, 1997, que porque está muy atrás al ritmo que va la innovación, ¿eh? Hace 28 años, nosotros aún no existíamos. Que tenemos 25 años, pero aún no es. Que no le puedas entregar todo esto, se considera novel food. Entonces, si no has consumido en la Unión Europea reishi, sería novel food. Nosotros hemos conseguido que muchos de estos hongos que hace ya años empezamos a defender que eran seguros, se aprobasen sin ese trámite. Pero si necesitas ese trámite, como se necesita con muchas especies que nosotros tenemos en nuestra micoteca, pero que no están legalmente aprobadas en Europa, necesitas entregar una serie de estudios de estabilidad, de seguridad, de eficacia con ese hongo y con esa parte de cultivo del hongo y ese preparado concreto que vas a hacer de él, solo con ese preparado concreto, que de media te van a suponer en torno a 1 millón de euros de inversión. Madre mía. Para que te aprueben que eso esté autorizado. Sin garantizarte que luego, después de que lo hayas autorizado tú, venga el de al lado y haga lo mismo. Claro, no te dan ninguna garantía, o sea, no te protegen de ninguna forma. Luego viene el otro y te copia y ya está. Sí, hay una posibilidad que es durante 5 años protegerlo, que es, bueno, es una cuestión de IP y de trucos que también son confidenciales de la protección industrial de la empresa, que no te las voy a especificar mucho, pero que es la que tienes. Después de investigar y bucear mucho, decir, pues por aquí tengo un hueco para poder conseguir que durante 5 años al menos tenga esta exclusividad, que no todo el mundo consigue, que no es fácil, y que otro puede estar tramitando eso mismo a la vez que tuya y también hacerlo al mismo tiempo y que salgáis los dos a la vez. Y entonces, bueno, un desastre. ¿Y cuánto tiempo se maneja? La innovación es un desastre. Y más allá de toda esta barrera financiera y de inversión que requiere todo esto, ¿cuál es el tiempo? Porque otra de las cosas en las que somos famosos es que somos particularmente lentos. Desde que sometes la documentación
a Europa, ¿cuánto se tarda en aprobar el producto como Novel Food? Sí, de media, porque vas a tener que hacer los estudios y eso, es imposible casi que lo hagas en menos de 3 años. Menos de 3, madre mía. Menos de 3 años imposible. Normalmente nosotros calculamos unos 4 así. Yeah. Bueno, claro, efectivamente, esto hace que todo vaya muy lento y que la innovación se vaya aniquilando. Ok, oye, muy entendido, muy entendido. Decías antes que el ecosistema gallego, hablábamos, me había apuntado por aquí, ¿vale? Me corregías que Galicia es muy importante en biotech, es el segundo ecosistema de España. Cuéntanos un poco para que los que no estamos tan acostumbrados al ecosistema gallego podamos conocerlo. Bueno, pues como os podéis imaginar, nosotros somos una región en la que primero hay mucha vinculación con el medio natural, ¿no? Porque de toda la vida, como sabéis, tenemos desde cultivos marinos hasta agrícolas, hasta en este caso habéis oído hablar de los micológicos, etcétera, ¿no? Que marcaban un poco nuestra ligación al medio natural y a crear tecnología ligada a ese medio. Pero luego, en cuestiones de desarrollo de fármacos, aquí hay muchísimos centros muy buenos, ¿no? Que son referencia a nivel nacional. O sea, la Fundación CIMUS y en la Universidad de Santiago, los centros que hay de Drug Discovery son de los 3 aprobados a nivel nacional para un montón de pruebas preclínicas y han desarrollado con muchos investigadores, tanto de la Universidad de Vigo como de Santiago como de Coruña, incluso medicamentos en campos como el oncológico y en montones de ramas sanitarias. Luego, todo eso ha dado lugar también a que aquí se sitúen, porque esas escuelas de conocimiento han generado un montones de buenos investigadores que han conseguido que muchas empresas grandes se asienten aquí por el buen ecosistema que hay para reclutar gente que fabrique para ellos, ¿no? Un ejemplo es Lonza. Lonza, que es un líder mundial en fabricación de... Sí. Tiene una de sus mejores plantas. Bueno, nosotros, de hecho, tenemos en nuestra aldea viviendo uno de sus gerentes, en esta aldea que tiene 5 casas. Curiosamente se ha instalado y como he tenido la capacidad de hablar con él varias veces, me dice que es la mejor a nivel de producción de biosimilares, de biofármacos, ¿no? Ellos hacen sobre todo anticuerpos monoclonales, bioreactores y eso. Y tiene una planta enorme en Porriño. Allí tienes a Zendal, que es un grupo muy grande también, ¿no? Y bueno, hay muchísimas, y me sabe mal no hablar de todas, porque hay cientos de empresas, ¿no?, del sector, pero si no se ofenderían todas las que hay, ¿no?, de biotech en Galicia. Pero el ecosistema de startupeo es enorme. Nosotros, uno de nuestros consejeros delegados en IFAS, ¿no?, que yo dirijo el consejo, que se llama Santi Domínguez, creó un fondo de capital riesgo en el que solo invierte en empresas gallegas. Y él es consejero de 14 startups, creo que 12 al menos son gallegas, y siempre dice que donde mejor invertido está el dinero es aquí, porque claro, aquí posiblemente, él, según dice, la empresa en la que inviertas está a un nivel de desarrollo, cuando abre para invertir, tiene que estar tan segura que una de California pasarían 5 años en que estuviera así y ya estaría en la ronda A, porque... Con un PowerPoint. Sí. Claro, porque aquí como que evidentemente somos más temerosos, ¿no? Pero también mucho más científicos, porque como que tenemos que estar mucho más convencidos de que nuestra propuesta realmente tiene valor y haberla comparado mucho antes de meternos a querer apostar el dinero de los demás, ¿no?, en una idea. Tiene que estar mucho más desarrollada, ¿no? Y eso, por lo visto, ha generado este ecosistema. Tenemos una asociación que se llama Bioga, ¿no? Que es sí, la estaba mirando justo ahora. Pues mira, hay en el clúster de biotecnología de Galicia, que nosotros formamos parte, porque podáis consultar las empresas de biotech y podáis ver, pero vamos, aún estuve ayer con una bioprana que quiere colaborar con nosotros en el sector de la bioestimulantes vegetales con IFAS Foresta, que incluso en esos sectores también tenemos
Wow. En prácticamente todos los sectores que son del One Health que decíamos, tenemos empresas. Sí, estoy viendo. Ya te dije, universidades y centros tecnológicos muy punteros. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues La solamente biotecnología al final también es alimentación. Pensemos en Claro. el sector del vino, los lácteos, cualquiera de estos sectores en Galicia que son potentes, tienen su biotecnología detrás. Claro. Es muy chulo, muy chulo. No, solamente conectando en los socios de Bioga ya se puede ver que hay un ecosistema muy rico y aprovecharemos para invitar a alguna otra de las compañías que hay aquí para que nos cuente su historia. Sin duda. Oye, ¿qué aprendizajes, Esteban, en estos 25 años que llevas liderando la compañía junto con Catalina, dos aprendizajes importantes te llevas para un emprendedor que está empezando, que debería tener en cuenta? Uy, dos solo, ya sabes, como se cometen Bueno, tantos cientos de errores. Voy a por intentar limitarlo, centrarme. Sí, no, pero es bueno tener que centrarse en dos. Yo creo que algo que estás haciendo tú, ¿no? Que es muy bueno y que yo lo hice hace muy poquito, además. Fui a una aceleradora que se llamaba Silo Acelera Bio, ¿no? Sí. Y pude hacer lo que tú estás haciendo, que es hablar con muchos gerentes y grandes promotores de industrias para primero ser consciente de tu ignorancia y segundo aprender muchísimo y entender cómo puedes hacer para seguir aprendiendo de aquellos que saben mucho más y que han cometido muchos más errores que tú y por tanto ya te pueden avisar de algunos que te puedes ahorrar en el camino. Coger Eso es ideas lo para tu primero. propio negocio. Lo que estás haciendo tú aquí, ¿no? Que es muy interesante, estos podcasts o estas cuestiones. Y luego, lo segundo, ya quizás como valores más emocionales, ¿no? La motivación, la pasión, la humanidad de tu negocio, que no se pierda, que aunque nosotros somos quizás demasiado biólogos, científicos y todo esto, que yo creo que cada vez más en mundo corporate y capitalista, que obviamente al ser el capitalismo el que domina la humanidad, parece que todo se basa en números, y que no se pierda El la propósito. misión, el corazón del negocio, ¿no? Y esa motivación personal, porque si solo vas a luchar por números, creo que ya no es un negocio de emprendedor, creo que ya se ha convertido en otra cosa. Ya. Y además, los números son la consecuencia, son el resultado, ¿no? No es el driver de lo que te hace levantarte cada mañana con esa motivación para seguir, ¿no? No son los números, desde luego. Sí, correcto. Oye, 100 personas son muchas nóminas y son pues muchos dolores de cabeza. En cuanto a gestión, en cuanto a la gestión de la compañía, un aprendizaje importante durante estos años con el equipo. Pues la verdad que yo creo que hemos tenido mucha suerte porque ya te comenté que como el ecosistema aquí es muy bueno, la gente en Galicia, en Lugo decimos son muy ben guiadiños. Ajá. Ser muy ben guiadiños. O sea, todavía tenemos esa vocación de trabajo y servicio, ¿no? De compromiso, que hoy en día mucha gente dice que cuando entrevistan a alguien nuevo parece que es más el otro que le está entrevistando a él. Le dice, bueno, pero ¿cuántos días voy a tener libres? ¿Cuántos estaré mal? Sí. Aquí no hay mucha suerte en eso. Y creo que siempre, como estamos en este entorno privilegiado, estamos con bosques, yo estoy en una casa de 1.700 que es el comedor de la empresa, la gente sale a comer ahí fuera, está paseando por los sutos. Yo muchas reuniones las hago paseando, porque andando por el suto creo que el paseo de bosque al mismo tiempo que el moverte te alimenta más que estar sentado y te va a hacer ser más creativo. Siempre se ha creado aquí, la verdad, como un entorno muy familiar. O sea, qué bueno. Ninguna queja en el sentido de que siempre hemos tenido muchísima suerte y creo que más que suerte es esa confianza plena en que la gente está igual de volcada que tú, ¿no? Y sí, creo que si no lo haces así, creo que si estás en base al control estricto y al pensar que, ¿no? que tienes que estar ahí apretando, metiendo indicadores súper férreos de rentabilidad o de tal, creo que se pierde la humanidad otra vez. Y creo que hace mucho más la vocación y la pasión conjunta que no esos indicadores estrictos que a veces, sabes que, pues, por ejemplo, en la farmaindustria, con la visita médica y la facturación de cada uno, se
se imperan como obligatorios, ¿no? Y yo no los cuestiono, ¿eh? Simplemente digo, no es nuestro sistema, nuestro modus operandi, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, muy interesante. Vamos a, si te parece, a las preguntas más de índole personal para conocerte a ti, Esteban, fuera del presidente, que no lo hemos dicho, presidente de la compañía, director de investigación, cofundador, para conocer más la persona que hay detrás de IFAS Daterra y del grupo IFAS. La primera pregunta que te lanzo, un lugar para ti que sea especial para perderte, más allá de los propios campos de IFAS, que seguro que es espectacular, un lugar especial para ti para perderte. Solo uno es difícil, porque cualquier río de montaña, da igual que sea en la montaña gallega, que en la Patagonia, o cualquier zona de costa donde no haya ni una casa alrededor, da igual que sea en la costa de Cabo Home de Galicia, que en la punta de Fisterre de Francia, para mí, cuando está ligado al agua, y yo además puedo tener una caña de pesca en la mano, es un lugar para pasarme semanas, si hiciera falta. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, una afición, te iba a preguntar ahora. Pescar es una afición. Sí, sobre todo si es pesca mosca. Ahí, bueno, me puedo perder días y días sin pensar en nada. Desconectando y paciente, calmado. Sí, qué bueno. Eso es. Yo hace muchísimo tiempo que no voy a pescar. Muchísimo, Esteban. Lo hice cuando era adolescente con mi padre y hace muchos años que no lo he vuelto a hacer. A ver si un día de estos lo repito. Pues ya sabes, si vienes por aquí, tienes ¿Sí? que tener... Pues tomo nota, Esteban, que yo estas cosas me las apunto. Sin duda, eso es de lo que hay que apuntarse. Muy bien. Un referente vital que tengas, profesional, vital. Si es que hay. No, muchos. Varios. Sí, varios, sí, desde luego. Pues, por ejemplo, mira, mi padre a nivel medicina y su vocación de servicio y de curar es el que me da quizás esa pata. El padre de Cata a nivel medioambiental, por la vocación de cuidar el monte y el paisaje de Galicia. Y luego ya lo que son esas mujeres, esas madres, mi pareja, etcétera, a nivel de la inteligencia emocional, yo creo que son como los pilares de una mesa, ¿no? La inteligencia emocional, que si no está, todo lo demás no tiene sentido. Y luego las dos vocaciones, esas de medio ambiente y salud, ¿no? Sí, que bien lo habéis mezclado, que bien lo habéis unido, sí. Los dos temas, medio ambiente y Se salud. refleja ahí, yo creo que en la empresa. Y me ha gustado el concepto de One Health, que no conocía, pero muy interesante. Verás mucho por ahí publicado acerca de eso. Las Naciones Unidas lo proclamaron como una de las premisas fundamentales sobre las que hay que todos tener muy claro el foco, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Comida favorita? Pues este fin de semana estuve tomando lo que sería una dieta piscifúngica, el pescado con las setas. Hostia, no me digas. Pues me hice el otro día una robaliza que acababa de pescar con unos pleurotus eringi y unos shiitake que acaba de coger en la parrilla. Eso, ahí estoy yo en mi ámbito. Además eso sabe mejor cuando lo pescas tú y lo recoges tú y lo cocinas tú, eso sabe mejor. Esa es la clave, además, pues sabes dónde viene y te da la satisfacción enorme de que lo has conseguido tú con tus manos. Qué bueno, qué bueno. Un contenido que consumas habitualmente que quieras compartir con nuestra audiencia en forma de lo que sea, de película, libro, podcast, serie, que consumas habitualmente. Artículos científicos o revista. Pues vamos a ver. Soy más de libros, ¿no? Y ahí quizás consumo bastante, pues libros como, por ejemplo, de mejora de capacidad emocional, ¿no? Y de autorrealización, ¿no? Por ejemplo, ¿Alguno que recomiendes? Joe Dispenza tiene uno que es Deja de ser tú. Joe Dispenza, Deja de ser tú. En el tema de los peces y de todo esto de la naturaleza me encanta Paul Greenberg. Tiene un libro que se llama For Fish y otro que es An Entirely Synthetic Fish. Paul Greenberg es un gran autor para mí americano en este tema, en el tema de novela, ya los clásicos, ¿no? Tipo Ken Follett y tal. Pero estuve leyendo ahora uno que acabo de acabar de un alemán, ¿no? Que se llama Dignos de ser humanos. Dignos de ser humano. Sí, y este me pareció también una aproximación muy bonita, como estos que de Homo sapiens y estos de Yuval Noah Harari,
pero él es una visión diferente, porque yo creo que Yuval Noah Harari es un poco pesimista, ¿no? Sí. Y sin embargo, él tiene una visión de que el ser humano es una persona que ha evolucionado gracias a su colaboracionismo y a su empatía y a que realmente hacemos que apoyamos a aquel que es más beneficioso para el conjunto de la manada, no el que es más agresivo, violento y intenta prevalecer, ¿no? Al contrario de lo que parece a veces la opinión de muchos historiadores y filósofos. Él tiene la visión contraria y lo demuestra con muchos estudios científicos que ponen en tela de juicio esta visión negativa de nuestra competitividad. Él es una visión de solidaridad y de trabajar juntos. Y me ha encantado. O sea, yo creo que soy absolutamente a favor de esa visión de que realmente merece la pena que el ser humano luche por un planeta mejor y deshacernos de eso, que yo he sido y soy de asociaciones ecologistas y tal, pero en esa parte discrepo de que estemos siempre pensando en que vamos a destruir el planeta y que quizás lo mejor sea que desaparezcamos como especie, ¿no? Porque en vista de ciertos datos pudiera haber esa lectura. Pero creo que también hay muchísimos datos de mejora, ¿no? La mejora que hemos vivido en los últimos 50 años a nivel de pobreza, a nivel de conflictos bélicos abiertos, a nivel de la igualdad, tanto sexual como racial, a nivel de la productividad que hemos conseguido del territorio, incluso la sostenibilidad en la mayoría de los cultivos. Hay a nivel de tantos indicadores que demuestran que cuando queremos y como especie nos planteamos dar un cambio, podemos conseguir lo impensable y realmente vivir en un planeta con One Health, con esa visión de que ayudándonos en conjunto y a todos los seres vivos conseguiremos una humanidad y un planeta mejor. Entonces, esto yo creo que refleja un poquito eso, que también lo reflejan otros libros. Hay un libro que se llama Abundance, que lo refleja también muy bien. Abundance, es que se lo leí en inglés, entonces no sé cómo. Abundancia. Y es de la escuela de los de Silicon Valley y todo esto, de Dave Asprey y de esta escuela de gente próxima a Elon Musk, aunque esté muy denostado. Bueno, hay gente allí que sí que tiene una visión optimista. ¿No? A mí me gusta leer libros optimistas, porque la verdad que de lo otro sería ver las noticias y como no las veo y ya me he quitado de ese trauma, no voy a volver a lo mismo en la lectura, ¿sabes? Qué bueno. Yo también decidí hace un par de años, dejar de ver las noticias y desde que lo dejé de hacer, el mundo ha mejorado muchísimo, para mí. Porque es verdad que es negatividad pura. ¿Cómo hace 10 que me opté por eso? Ayer escuché la radio, eso sí, por lo de saber de qué iba el tema Wow. Oye, pues me apunto estos dos libros, Dignos de ser humanos, estoy viendo al autor Rutger Bregman y Abundance déjame ver, pone aquí Ezra Klein y Derek Thompson. Sí, vale. Debe ser. Pues sí, porque nunca me acuerdo yo de los autores de los libros tampoco. No, vale. Pues bien apuntado está. Un hábito que tengas muy marcado, y con esto termino, un hábito que tengas muy marcado, una rutina para conectar, para desconectar de tu trabajo. Andar por el campo, eso lo hago todos los días. Sí, más o menos esos 10.000 pasos diarios yo los llevo rigurosamente. Qué bueno. Antes has dicho que utilizabas el caminar para tener reuniones y esto me ha interesado particularmente. Cuéntame. Sí, yo hago muchas teleconferencias al día. Bueno, imagínate que tengo 8 teleconferencias al día, a lo mejor la mitad consigo, si son con el equipo interno, porque este podcast me lo planteé, pero hay momentos en que a lo mejor no me oyes bien y eso y evidentemente no quedaría correcto, ¿no? Pero si son con mi equipo, que da igual que porque esté paseando por el bosque, pierdas un momentito el hilo, pues me pongo los cascos o incluso voy con el móvil así en la mano y hago la teleconferencia y estás viendo el campo detrás. Si son con mi equipo que está aquí, porque tenemos 3 días de trabajo aquí analógico y el otro es telemático, los otros 2, procuro hacerlos aquí con ellos, entonces vamos a andar pues, las 2 o 3 personas juntas y lo hablamos andando. Qué bueno. ¿Sientes que el tener una reunión caminando con otra persona tiene alguna ventaja de algún tipo? Wow, infinitas. O sea, yo si consigo tener 3 o 4 reuniones al día
caminando acabo el día relajado. Si tengo que estar 6 o 7 horas sentado, acabo atacado. Entonces necesito andar 1 hora o 2 más luego para volver a relajarme y llegar a la cena tranquilo, ¿no? Vale. A nivel de salud, desde luego, que tiene ventajas. Bueno, ya. Muy bien. Oye, pues de verdad, Esteban, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo, poder conocer IFAS Daterra, poder conocer más sobre la micoterapia y me tomo muy en serio 2 cosas. Me tomo muy en serio lo de ir a pescar juntos allá en Galicia, y lo segundo que me tomo en serio es mirarme cómo podemos utilizar micoterapia en urología y desarrollar algún tipo de producto. Fantástico, pues nosotros estamos siempre haciendo proyectos de I+D colaborativos y eso, o sea que encantado de un día charlar juntos acerca de esto. Estupendo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Buen día. Hasta luego, buen día. Chao. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.